primera actividad que debemos hacer es crear un grupo llamado práctica. Para esto abrimos la terminal y accedemos como usuario root con el comando sudo "-s", el cual nos pide la contraseña, y ya pasaríamos a realizar lo que es el primer punto de crear el grupo llamado práctica. Para esto usamos el comando add_group seguido del nombre del grupo, que en este caso es práctica, y presionamos enter. Y listo, este grupo ya está creado. Para verificarlo usamos el comando cat con la extensión etc group, y como podemos ver acá al final ha sido creado el grupo práctica. El segundo punto es crear los siguientes usuarios: Pablo, Pedro y Ana. Para crear un usuario debemos usar el comando add_user, luego el nombre del usuario, en este caso Pablo el primero, y el programa nos pide una contraseña. La repetimos, nos pide el nombre completo, y luego si le damos enter esto se pone por defecto. Nos pide que si es correcta la información, damos que sí y volvemos a usar el comando. Ahora con Pedro, ponemos una contraseña para Pedro, la repetimos, Pedro, saltamos esto y otra vez S. Aquí estoy usando el comando clear, el cual limpia toda la consola para así trabajar más cómodamente. El último usuario que debemos agregar es a Ana. Asignamos una contraseña para Ana, la repetimos, ponemos el nombre, saltamos y confirmamos. Y ya tendríamos los tres usuarios creados. Para verificar esto usamos el comando cat etc passwd. Y como podemos ver acá, aquí está el usuario principal y Pablo, Pedro y Ana. Posteriormente podemos agregar esos usuarios creados al grupo llamado práctica que creamos al principio, de esta manera. Ponemos el comando add_user, el nombre de la persona o del usuario, en este caso Pablo, y luego el nombre del grupo, que sería práctica. Y como dice, el usuario Pablo ha sido agregado al grupo práctica. Hacemos lo mismo con Pedro y con Ana. Para confirmar esto podemos consultar los grupos. Y como vemos aquí dice el grupo práctica, contiene el usuario Pablo, el usuario Pedro y el usuario Ana. Ok, una vez realizados los puntos 1 y 2 pasamos al siguiente punto 3, el cual nos dice crear una carpeta en el directorio home llamada común. Para esto podemos acceder a la carpeta home con el comando cd, el cual nos cambia de directorio hacia el que le indiquemos, en este caso home. Y para crear la carpeta utilizamos el comando mkdir o make directory y el nombre de la carpeta, que sería en este caso común. Si consultamos las carpetas que posee la carpeta home con el comando ls, nos sale la carpeta de los usuarios Ana, Otoniel, Pablo y Pedro, y la carpeta que acabamos de crear llamada común. Ponemos cd en blanco para que nos lleve al inicio y limpiamos la consola. Ahora pasamos al punto número 4 de la actividad, el cual nos dice crear un enlace suave de la carpeta común en el home de cada usuario. Al nosotros acceder a la carpeta de uno de los usuarios vemos que no hay una carpeta llamada home, pero sí una de escritorio. Por ende, creo que el acceso directo debe crearse en la carpeta de escritorio de cada usuario. Para eso utilizaremos el comando ln-s y ponemos la ruta de la carpeta, en este caso home común, un espacio y la ruta donde queremos crear el acceso directo. Sería home, Pedro, escritorio y pulsamos un enter. Y ya habríamos creado el acceso directo de la carpeta común en el escritorio de Pedro. Ahora lo creamos en el escritorio de Pablo y por último en el escritorio de Ana. Para consultar esto podemos acceder a una de las carpetas de los usuarios
con el comando que ya conocemos, cd home Pedro escritorio, y listamos su contenido y como vemos tiene la carpeta o el acceso directo llamado común. Esto lo podemos ver de una mejor manera con el s-li que nos muestra los detalles y vemos que tiene el acceso directo llamado común, el cual se dirige a home común. Ok, continuando con la actividad tenemos el número 5 que nos pide que establezcamos unos permisos necesarios en la carpeta común para los 3 usuarios que puedan leer y escribir. Esos son los permisos que van a tener los usuarios ya creados. Y luego nos dice los otros usuarios no podrán tener acceso al sistema y estos últimos usuarios debes crearlo colocando los nombres que desees. Para eso he creado los usuarios extra, extra 1 y extra 2. Además, he hecho el cambio de que el usuario Otoniel lo he agregado al grupo en el que está incluido Ana, Pablo y Pedro. Esto con la sencilla razón de que para dar permisos a una carpeta se pueden solamente al propietario, a los dueños o a los integrantes de un grupo y al resto de los usuarios. Entonces, para entender esto, veremos esta lista en la cual podemos ver que el número 0 es que ninguno tenga permisos o que no tiene ningún permiso. El 1 es que solo permite la ejecución, el 2 solo permite la escritura y así hasta llegar a este que es el que necesitamos, el de permiso de lectura y escritura para asignárselo a los mismos usuarios del grupo. Entonces, explicándolo mejor, el primer número es el del administrador. En este caso nosotros tendríamos que tener todos los permisos, por lo tanto pondría el 7. Y luego viene el número que se le asigna a los del mismo grupo y sería el número 6, ya que lo que necesitamos es que solamente puedan leer y escribir. Por último, para el resto de los usuarios que no estén dentro del grupo, se le va a asignar el número 0, que es que no va a tener ningún permiso. Este comando es el comando chmod o change mode. Procedemos, aquí nos ubicamos en la carpeta home y procedemos a usar el comando chmod. Ponemos los permisos 760, el cual el administrador va a tener todos los permisos. Los usuarios van a poder leer y escribir, que están en el mismo grupo, y el resto de los usuarios no va a poder hacer nada. Y esto se lo vamos a aplicar a la carpeta común. Al darle enter, podemos ver con el comando li para ver los detalles que la carpeta común tiene los permisos de el administrador, tiene todos los permisos, es un directorio, puede leer, escribir, ejecutar y luego vienen los permisos de lo que son los usuarios que están dentro del grupo, que pueden leer y escribir solamente y no pueden ejecutar. Y luego tenemos que el resto de los usuarios que no están en el grupo no pueden hacer nada con esa carpeta.